¿Te atreverías a mirar por la ventana si escucharas una campana a las 3 de la mañana? Pero no hay nadie afuera. En Puebla, una colonia entera escuchaba el sonido de un carrito de elotes. Pero cuando una mujer se atrevió a mirar, descubrió que el vendedor no caminaba, flotaba. Comenta si alguna vez has oído ruidos extraños por la madrugada, porque lo que estás por escuchar te quitará las ganas de asomarte nunca más. A las 3 de la mañana, cuando todo el mundo duerme y hasta los perros ya dejaron de ladrar, un sonido empezó a repetirse en una colonia antigua de Puebla. No era el de un coche, ni pasos, ni siquiera una puerta. Era una campanita, suave, metálica, insistente, como la de un carrito de elotes. Los primeros días los vecinos pensaron que era una broma, un joven jugando con algún carrito viejo para espantar, pero nadie lo vio jamás. Solo el sonido, como si se deslizara entre las casas, sin dejar rastro. Clara, una mujer de 65 años, vivía sola desde que sus hijos se fueron al norte. Nunca fue miedosa, más bien curiosa. Una noche, después de escuchar por cuarta vez esa campana, decidió mirar por la ventana. Se apartó lentamente de su cama, arrastrando las pantuflas, y descorrió la cortina con los dedos temblorosos. Allí estaba, un carrito de elotes, viejo y cubierto por una lona azul raída. Junto a él, un hombre alto, extremadamente delgado, vestido con una camisa sucia, pantalón de manta y un sombrero de palma que le cubría la mitad del rostro. Lo extraño no era eso. Lo que le heló la sangre a Clara fue que sus pies no tocaban el suelo. Estaba flotando, unos 10 centímetros por encima del asfalto, y sin embargo el carrito se movía, rechinando suavemente mientras la campanita sonaba. Clara se cubrió la boca con la mano. No podía apartar la vista. El hombre no la miraba, pero algo dentro de ella sentía que él sabía que lo estaban viendo, que su presencia no era casual, que había venido por algo. Pasaron varios minutos, aunque para Clara parecieron horas. El hombre desapareció en la esquina sin voltear. El carrito, la lona, la campana, todo se desvaneció en la oscuridad como si nunca hubiese estado ahí. Al día siguiente, Clara lo contó a sus vecinas. Ninguna la creyó. Seguro estabas soñando, Clarita, le dijo doña Meche. Pero la campana volvió a sonar la siguiente noche, y la que siguió, siempre a la misma hora, 3 de la mañana en punto. Clara empezó a dejar su celular cargado y listo. Quería grabarlo, tener pruebas, pero cada vez que lo intentaba, la cámara no enfocaba. La pantalla se congelaba, como si algo o alguien no quisiera ser captado. Una madrugada se armó de valor. Abrió la puerta de su casa y se quedó en el umbral, esperando. A la distancia se empezó a escuchar de nuevo. Clean, clean, clean. Y entonces el carrito apareció desde la bruma de la calle vacía. Clara bajó un escalón. Y otro. El suelo crujía bajo sus pies. El aire estaba frío, pero no era un frío natural. Era como si la calle estuviera cubierta por un silencio espeso, como si el mundo hubiera dejado de moverse solo por ese instante. El hombre se detuvo frente a ella. No levantó el rostro, pero habló. Su voz era como el viento pasando por una botella vacía. Uno para ti, uno para mí. Y luego desapareció. Clara regresó temblando a su casa. Cerró la puerta con seguro, bajó las cortinas y no pudo dormir el resto de la noche. Pero eso fue solo el principio. A la noche siguiente, a la misma hora maldita, Clara volvió a escuchar la campanita. Esta vez no dudó. Se puso un rebozo, tomó una vela encendida, porque ya no confiaba en la luz eléctrica, y salió de nuevo. El vendedor flotaba, como la vez anterior,
sin rostro claro y con su carrito cubierto por la lona. Ella se acercó con la voz temblorosa pero decidida. «¿Puedo pedirte un elote?». El hombre no respondió al instante. Solo levantó la cabeza ligeramente. Debajo del sombrero no había rostro, solo una especie de sombra, un vacío que absorbía la luz. Luego dijo con aquella voz hueca: «Uno para ti, uno para mí». El carrito chirrió al abrirse. El hombre tomó un elote humeante, lo envolvió en papel y se lo entregó a Clara. Luego sacó otro, lo sostuvo entre sus dedos huesudos y lo dejó caer dentro del carrito. Clara regresó a casa sin mirar atrás. Cerró la puerta con doble vuelta. Se sentó en la cocina y comió el elote en silencio. Estaba delicioso, perfectamente cocido, con mantequilla, limón y chile, como si alguien supiera exactamente cómo le gustaban. Esa noche soñó que estaba en una olla gigante, hirviendo. Alguien la sostenía por los brazos mientras el agua burbujeaba. El vapor le quemaba el rostro, pero no podía gritar. Solo oía una risa lejana, seca, que decía: «Uno para ti». Despertó jadeando, empapada en sudor. Sintió un ardor en los brazos y al mirarse, tenía ampollas. Ampollas reales, como si hubiera sido quemada de verdad. Trató de convencerse de que era solo una reacción alérgica o el calor de la cocina. Pero algo dentro de ella le gritaba otra cosa. Esa mañana, el horror se volvió tangible. Encontró a su esposo, con quien vivía, aunque casi no hablaban, muerto en la sala. Estaba en el sillón con los ojos abiertos, como si hubiese visto algo que lo aterrorizó en el último segundo. No había señales de violencia, ni sangre, ni nada. Solo, muerto. Y lo peor, en la cocina, sobre la mesa, había 2 elotes calientes, recién preparados. Uno para él y otro para alguien más. La policía vino, hizo su trabajo y se fue sin respuestas. Muerte súbita, dijeron. Un infarto, quizá. Clara no habló del elotero. ¿Quién le creería? Pero los sueños volvieron, cada noche más vívidos. Ahora veía cuerpos flotando en agua hirviendo. A veces los reconocía, vecinos, conocidos, incluso niños, todos con la piel desprendiéndose como cáscaras de elote, todos repitiendo la misma frase una y otra vez: «Uno para ti, uno para mí». Y cada vez que despertaba, tenía una nueva quemadura, en la pierna, en la espalda, en el cuello. Fue con un curandero del barrio, un viejo llamado Don Margarito, que hacía limpias y decía ver cosas que nadie más podía. Clara le contó todo, desde la primera noche hasta los sueños. El viejo se puso pálido, le pidió un vaso de agua, lo bebió y luego dijo: «No era un hombre, lo que viste. Era un nahual, pero no como los que cuentan en los cuentos. Era un espíritu hambriento, antiguo, de los que se llevan algo a cambio de lo que dan. Siempre lo mismo, un trueque». Clara sintió que se le helaba la sangre. «¿Y si ya tomé algo de él?», preguntó con la voz apenas audible. Don Margarito bajó la mirada. «Entonces él ya tomó algo tuyo, o lo tomará». Clara volvió a su casa sintiendo que las paredes se cerraban sobre ella. Las noches se hicieron interminables. Cada vez que oía la campanita, apagaba las luces y se acurrucaba en el rincón más oscuro de su cuarto, rezando para que el carrito pasara de largo. Pero una madrugada la campana no pasó. Se detuvo frente a su casa, y alguien tocó la puerta. Una vez, 2 veces, 3. Clara no se atrevió a moverse. Cerró los ojos, apretó los dientes y trató de respirar lento. Pero entonces escuchó algo que la dejó helada. Una voz que venía desde la cocina. Una voz que no era humana. «Ya te di uno. Ahora es mi turno». Y con eso, el fuego volvió a sus sueños. Los días siguientes a la última visita del elotero fueron un infierno para Clara. Ya no dormía.
Las quemaduras aparecían incluso cuando estaba despierta. Una vez, mientras lavaba los trastes, sintió que el agua se volvía hirviendo sin razón. Cuando miró sus manos, estaban rojas, llenas de ampollas. Intentó rezar, quemar incienso, pedir ayuda a la iglesia, pero nada la salvaba de ese olor constante a maíz hervido que impregnaba su casa, aunque no cocinara nada. Entonces, una noche, la cámara de seguridad que el hijo de Clara había instalado tiempo atrás, preocupado por la inseguridad del barrio, captó algo. Eran exactamente las 3:04 de la mañana cuando la campana sonó. El carrito entró a la calle como flotando. La figura delgada, encorvada, avanzaba sin mover los pies. Su silueta parecía más oscura que la noche misma, pero lo más extraño no fue su presencia, sino su desaparición. La cámara lo captó entrando por la calle principal, doblando en la esquina, y nunca más saliendo, ni hacia adelante ni hacia atrás. Simplemente se desvaneció. El hijo, alarmado, fue a casa de su madre. Tocó varias veces, llamó a gritos. Nada. Llamó a la policía. Cuando entraron, la casa estaba intacta, las luces apagadas, todo ordenado. Pero Clara no estaba. No había señales de violencia. Solo una cosa llamó la atención. Sobre la estufa había un solo elote, recién hecho, humeante, y junto al plato una nota escrita con tinta roja: uno para ti. Desde entonces nadie ha visto a Clara. No hay rastros, no hay pistas, ni rastro de que haya salido de la casa. Desapareció como si nunca hubiese existido. Los vecinos, por supuesto, comenzaron a hablar, que Clara se volvió loca, que estaba metida en brujería, que había hecho un pacto, pero algunos aseguran que el vendedor sigue apareciendo, siempre a las 3 de la mañana, siempre en esa misma colonia. Algunos solo oyen la campanita desde lejos, otros aseguran haberlo visto, y hay quienes dicen haber recibido un elote sin pedirlo. Una mujer de la cuadra juró que lo vio dejar uno en su ventana, con una nota doblada: uno para ti. Esa misma noche su esposo fue encontrado sin vida en el baño, y al lado del cuerpo, otro elote. Los relatos se hicieron virales en redes. Una influencer fue hasta la colonia con su equipo, decidida a grabarlo. Colocaron cámaras, micrófonos, sensores. Solo captaron el sonido, una campanita a lo lejos. Luego, un susurro en el micrófono principal: ¿uno para ti? Después de eso, el canal de la influencer fue cerrado sin explicación, y sus perfiles desaparecieron, como si alguien o algo quisiera mantener la historia en silencio. Hoy en día, nadie se atreve a salir a esa hora. Los más supersticiosos cubren sus ventanas con cortinas negras. Otros colocan cruces en la puerta, pero hay quienes, por curiosidad, se quedan despiertos. Dicen que si escuchas la campanita y no respondes, el vendedor se va. Pero si lo miras por la ventana, aunque sea por accidente, él ya te vio a ti. Y eso significa que la deuda está hecha, porque el trato siempre es el mismo: uno para ti, uno para él. Y lo peor es que nunca sabes quién será el siguiente. Ese fue el comentario que dejó una exalumna anónima debajo de una publicación vieja del internado. Nadie le hizo caso, hasta que encontraron la foto. Todo comenzó en el Colegio de Santa Inés, un internado para niñas en el corazón de Guanajuato. Un lugar con muros de cantera, techos altísimos y un silencio que parecía contener secretos de siglos. En octubre de 2008, durante el receso de media tarde, un grupo de 5 alumnas decidió tomar una selfie con una cámara digital de las viejas, de esas que necesitaban baterías AAA. La idea era tonta: posar en el Salón 3B, el aula más antigua del colegio,
que por alguna razón ya no se usaba. Rieron, posaron, hicieron el gesto de paz con los dedos, y listo, nada fuera de lo normal. Hasta que esa misma noche, revisando las fotos en el dormitorio, notaron algo extraño. Detrás de ellas, junto al armario empotrado, había una figura. Al principio pensaron que era una mancha, una sombra, algún reflejo, pero al hacer zoom en la pantalla pequeña de la cámara, se les fue el alma al piso. Era una monja. Vestía el hábito completo, pero su piel era completamente blanca, como cera. Sus ojos, completamente abiertos, desmesurados, como si jamás parpadearan, sin pupilas, y lo peor, no tenía boca. Las chicas gritaron. Una de ellas, Daniela, comenzó a llorar. Otra, Rebeca, quiso borrar la foto, pero la cámara se congeló. No respondía. Tuvieron que quitarle las baterías para apagarla. Al día siguiente llevaron la cámara a una profesora, pero cuando intentaron mostrarle la foto, ya no estaba. Había sido reemplazada por una imagen negra, como si alguien la hubiese quemado desde adentro. Pensaron que era un error, una broma pesada o incluso un virus digital, hasta que Luisa, una de las chicas del grupo, fue a la biblioteca del colegio para investigar. Encontró un viejo libro con la historia del internado. En una página había una foto en blanco y negro, fechada en 1958. Era una ceremonia religiosa. En la esquina inferior, ahí estaba ella, la misma monja, mismo rostro blanco, mismos ojos abiertos. Según el texto, su nombre era Hermana Remedios, y había muerto durante un incendio en una de las aulas, precisamente, el Salón 3B. Los rumores dicen que fue ella quien inició el fuego. Al parecer, estaba obsesionada con la idea de que las niñas eran pecadoras por naturaleza. Se encerraba a orar por días y afirmaba ver demonios en forma de estudiantes. La Madre Superiora la consideró inestable. La iban a trasladar, pero antes de eso, una madrugada, el Salón 3B ardió en llamas con la hermana Remedios adentro. Nunca encontraron su cuerpo, solo su rosario, completamente intacto, y un libro quemado con una frase escrita a mano. No parpadeo. Dios me ve. Después de descubrir eso, Luisa se lo contó a sus amigas. Y ahí fue cuando comenzaron los problemas. Daniela empezó a hablar dormida. Decía frases sueltas. No parpadea, está detrás del armario, nos está viendo. Rebeca se despertaba todas las noches a la misma hora, 3:33 de la mañana, sintiendo que alguien la observaba desde la esquina del dormitorio. Y lo más aterrador, la cámara volvió a encenderse sola. Mostraba una imagen congelada, como en modo preview, pero esta vez ya no era el salón, era la habitación donde dormían. Y en la esquina, la monja, parada, mirando directo a la lente. Después de eso, la cámara explotó. Literalmente estalló en chispas mientras estaba en la mesa. Por suerte, nadie estaba cerca. El internado trató de encubrir el asunto, pero el rumor se había desatado. Las alumnas más chicas lloraban. Las más grandes decían que veían a la monja cruzando el pasillo rumbo al aula 3B por las noches. Algunas incluso aseguraban que la habían visto dentro del baño, parada frente al espejo, con la cabeza ligeramente inclinada, siempre con los ojos abiertos, siempre sin parpadear. Y cuando alguien se atrevía a contar la historia, ocurría lo mismo. Las luces titilaban, el aire se volvía denso, y se escuchaba un susurro apenas audible, como un rezo a media lengua. Dios me ve, Dios me ve, Dios me ve. Lo primero que perdió fue el sueño. Después, la mirada. Daniela no podía cerrar los ojos. Aunque lo intentara, sus párpados no respondían. La llevaron con el médico de la escuela,
luego con un neurólogo en el centro de Guanajuato, pero no había explicación. Tal vez es psicológico, dijeron. ¿Ha sufrido un trauma? La respuesta era simple. Sí. Desde que vieron a la monja en la foto, Daniela sentía que la figura la seguía. Decía que la veía parada en las esquinas del comedor, en la biblioteca, reflejada en los vidrios, incluso en la misa de los viernes, entre las demás monjas vivas. Solo que ésta no respiraba. Y lo peor, cuando intentaba no mirarla, la veía igual, con los ojos cerrados. Un día Daniela tuvo un ataque de pánico. Empezó a sangrar por la nariz, cayó al piso del aula temblando y decía entre gritos: «No me dejen sola con ella, no me dejen sola con ella». Desde entonces estuvo en observación y sus padres la sacaron del colegio. Pero no fue la única. A las semanas otra chica, Rebeca, empezó a escuchar murmullos al oído. No venían de nadie cerca. Eran frases en latín que ella no entendía, pero que se repetían en sus pesadillas. Una noche, en el dormitorio, despertó gritando. Las otras alumnas la encontraron en su cama, con las uñas arrancadas. Las había mordido hasta el hueso. Decía que tenía que hacer algo para no mirarla. A la mañana siguiente apareció una nota en la pizarra del salón 3B. Nadie sabía quién la escribió, pero estaba firmada con un trazo infantil. Si me miras, no podrás dejar de hacerlo. Esa misma semana ocurrió lo más perturbador. Una de las maestras, la hermana Marta, una religiosa joven y dulce que todos apreciaban, empezó a comportarse extraño. Dejó de hablar. Caminaba mirando al piso. No comía. Una noche, al sonar la campana de la madrugada, una que normalmente no se usa, las chicas salieron de sus dormitorios asustadas. Encontraron a la hermana Marta en el comedor, de rodillas sobre una mesa, con una cuchara de postre en la mano y sin ojos. Se los había arrancado ella misma. No gritaba, no lloraba, solo repetía: «No quería verla más, no quería verla más, no quería verla más». La llevaron al hospital. Sobrevivió, pero jamás volvió a hablar. Tampoco explicó por qué lo hizo, y desde entonces se dice que la monja blanca se la llevó por dentro. A raíz del escándalo, la directora clausuró el Salón 3B. Lo sellaron con clavos y una cruz grande en la puerta. Pero las cosas no se calmaron. Una semana después, los guardias nocturnos comenzaron a reportar cosas extrañas: luces que se encendían solas en el salón cerrado, sombras que se movían, y una figura femenina, de espaldas, parada frente al pizarrón, rezando. Lo más aterrador ocurrió cuando una niña de primero de secundaria, Laura, se atrevió a espiar por la ranura de la puerta sellada. Solo vio un par de ojos, abiertos, a centímetros de la rendija. Desde ese día, Laura quedó muda. Literalmente. No volvió a emitir palabra alguna. El colegio intentó llamar a un sacerdote para bendecir el aula, pero cuando el hombre llegó y vio el salón desde afuera, simplemente se persignó, murmuró una oración y se marchó. Dijo: «Ahí no es un alma, es algo que la imitó, y lo hace muy bien». Ese año, más de 20 alumnas fueron retiradas del internado por sus padres. El aula 3B quedó totalmente tapiada. Pero todavía hoy, si entras al colegio en una noche sin luna y te acercas al pasillo del ala antigua, puedes ver el reflejo de dos ojos brillando en la oscuridad. Y si te atreves a mirarlos de vuelta, es posible que no puedas volver a cerrarlos. Hay lugares que no deben tocarse, aulas que no deben abrirse, y miradas que, si las sostienes, te jalan con ellas. En el colegio de Guanajuato todos sabían que el Salón 3B estaba prohibido, sellado con madera, clavos y una cruz oxidada, pero lo que no sabían es que por dentro aún seguía algo vivo,
o algo que fingía estarlo. Los guardias decían escuchar el arrastre de sillas dentro, pasos lentos, susurros en latín, pero cuando se acercaban todo se callaba. Todo, excepto la cruz que temblaba sola. Y luego apareció Mariana, una niña de 13 años, nueva en el internado, rebelde, curiosa. Una noche escuchó hablar a las otras sobre la monja que no parpadea, y se rió. ¡Ay, qué miedo! ¿También vuela como en las películas? Las demás la callaron, pero Mariana insistía. Decía que todo era invento de niñas aburridas. Así que una madrugada, mientras sus compañeras dormían, decidió grabarlo todo. Sacó su celular, caminó por el pasillo oscuro y llegó hasta el salón 3B. Pegó la oreja a la puerta. Silencio. Luego acercó el lente de la cámara a una ranura entre las maderas y vio algo. Primero un crucifijo tirado en el piso y después una figura de espaldas rezando en voz baja. La monja. Mariana dio un paso atrás, pero no dejó de grabar. Solo se oyó su voz en el video. ¿Quién está ahí? Y entonces la figura se volteó. Los ojos, dos orbes blancos, grandes, inhumanos, y no parpadeaban. La grabación se cortó con un chillido agudo. El celular fue encontrado al día siguiente, tirado en el pasillo, y Mariana nunca apareció. La policía investigó. Derribaron la puerta sellada, pero dentro no había nadie. Solo una mesa, una vela encendida y un mensaje escrito en tiza en la pared del fondo. Gracias por mirar. El internado fue cerrado semanas después, pero lo que nadie contó públicamente fue esto. Los investigadores, antes de abandonar el lugar, instalaron una cámara infrarroja. Querían pruebas. Dejaron el equipo grabando toda la noche. Al día siguiente, al revisar el material, vieron la imagen más perturbadora de todas. A las 3:27 de la mañana, apareció en cuadro una figura que salió desde la pared del fondo. La monja. No caminó, flotó, y cuando miró directo a la cámara, ésta dejó de grabar. El técnico que revisó el equipo murió una semana después de un derrame cerebral. Su esposa, según los reportes, dijo que en sus últimos días no podía cerrar los ojos. Dormía con ellos abiertos, y sus pupilas parecían secas. Desde entonces, ningún aparato tecnológico funciona bien en esa zona del colegio. El lugar fue vendido y demolido, pero algunos trabajadores de la construcción dicen que bajo los escombros sigue oyéndose un susurro suave, como una plegaria antigua, y hay quienes juran haber visto entre los restos dos ojos gigantescos, brillando en la oscuridad, sin moverse, sin parpadear. Si alguna vez vas a Guanajuato y preguntas por esa escuela, los viejos te dirán: no mires a los ojos de los muertos, porque si ellos te miran primero, ya no hay vuelta atrás.